Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Computacional, la clase 10 del grupo A. Y vamos a continuar. Pero no tengo prendido esto acá, así que a ver que esperar un poco. Se prenda. Ya, entonces, pero por mientras les puedo ir explicando lo que vamos a ir viendo en la clase de hoy. Eh, Vamos a seguir con el asunto de las funciones mientras se carga. Simplemente que ahora le vamos a empezar un poquito a jugar un poquito con qué más partido le podemos sacar a las funciones. Esto vamos a definir lo que se llaman las funciones recursivas. Una función que dependa de sí misma. ¿Ya? Uno puede pensar qué tipo de función puede ser que dependa de su propia definición. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la secuencia de Fibonacci. Ya que para calcular la secuencia de Fibonacci, la secuencia de Fibonacci n depende de la n-1 y de la n-2. Entonces tenemos que entender cómo funciona la secuencia de Fibonacci para poder entender en el contexto de Python cómo hacer una función recursiva. Donde también funciona la función recursiva. Si se acuerdan, al inicio del curso vimos lo que eran los algoritmos de ordenamiento y había un algoritmo de ordenamiento que era el merge sort, o sea, el merge sort, que básicamente si teníamos una lista de números, lo que hacía era la dividíamos por la mitad, después agarrábamos esa lista, la dividíamos en la mitad, la otra lista también la dividimos en la mitad, y cuando nos quedamos con dos elementos, lo ordenamos. Entonces, digamos, de cierta forma, estamos aplicando el mismo merge sort a las subpartes. Entonces, uno puede definir este tipo de ordenamiento utilizando una función recursiva. O sea, recibe la lista, la divide en dos, y a cada una de las listas la llama merge sort para que ordene esas sublistas, y esas sublistas van a llevar a su vez a la sublista y así. Nos llenamos de llamados para este tipo de función. También vamos a ver cómo funcionan las variables acá. Y aquí vamos a entrar en un contexto que es un poquito más relacionado con programación eh, más formal, como en el caso de que les podría ocurrir, por ejemplo, el caso de si programan en C, C++, Fortran o lo que sea, que es saber definir o entender cuál es la diferencia entre una variable local y una variable global dentro del contexto de un programa. Y por último, vamos a ver un aspecto que tiene Python, que es útil, si es que le pueden sacar el partido que sea necesario, o a su vez podría considerarse medio inútil, ya que simplemente lo hace escribir más, que se llaman los type hints, que significa indicación de tipo de variable. Más o menos eso sería como la traducción al castellano. Y apartamos con las funciones recursivas. Entonces, cuando uno tiene una función y que esta función depende de la definición de esa misma función, se le llama una función recursiva. El caso más sencillo, y con el cual nosotros vamos a visualizar esto, sería la secuencia de Fibonacci. Si se acuerdan la secuencia de Fibonacci, que siempre aparece en muchas partes, se asume de que sale la espiral logarítmica y que la naturaleza y todo es bonito. En principio, sigue una secuencia matemática que es bastante lógica. Que el primer elemento en la secuencia de Fibonacci, el elemento 0, vale 0, el elemento 1 vale 1, y el elemento enésimo de la secuencia de Fibonacci depende del n-1 más el n-2. Entonces, para poder calcular el elemento n, necesito saber cuánto vale el n-1, el n-2. Para saber el n-1 va a depender del n-2 y del n-3, pero del n-2 va a depender del n-3 y del n-4, hasta que lleguemos al 1 y el 0, sumamos y nos va a dar el n. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la secuencia de Fibonacci la podemos pensar como una función recursiva. Si necesitamos esta, necesitamos evaluar esta misma, pero n-1, etcétera, 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 hasta que lleguemos a la condición de f0 y f1. Entonces, ¿cómo podríamos pensar este tipo de función? ¿Cómo la podríamos escribir en Python, este tipo de función? Vamos a tener que empezar a cranear. A ver, vamos a abrir el código porque no lo tenía abierto. Y voy a prender el aire acondicionado, ¿no? Porque se siente, es un ratito que estemos con esto apagado y se nota el efecto, la temperatura que no nos deja, se nota la termodinámica del asunto. A ver, ¿dónde estamos? En el 10.
Entonces nuestro primer objetivo es la serie de Fibonacci. Entonces, si nosotros tenemos esta regla, que f de 0 es 0 y f de 1 es 1, si queremos definir una función que haga eso, tendríamos que intentar primero definir lo básico. Def fibo, le voy a poner fibo de n, dos puntos, secuencia de Fibonacci. Secuencia de Fibonacci. Ya. ¿Qué es importante de la secuencia de Fibonacci? Que tiene una salida, un out. Vamos a inicializarlo con out 0 y lo que sabemos que tiene que entregarnos el resultado de la secuencia de Fibonacci. Ya, ¿qué es importante? Lo único que sabemos de la secuencia de Fibonacci es que si n es 0, nos tiene que entregar 0. Y si n es 1, nos tiene que entregar 1. Y si n es mayor que 2, tiene que volver a llamar a la función, a la secuencia de Fibonacci. Entonces, si hago eso, traducción literal de la regla de la secuencia, entonces si n es igual a 0, vale, a 0 entero, y no es así, es con doble igual, no se le debe olvidar, dos puntos. Si pasa eso, entonces nosotros regresamos 0. De hecho, el return puede ser ejecutado en cualquier parte de un código, no es necesario que esté al final de. De hecho, este out lo vamos a quitar, no necesitamos el out. No hay ningún. Entonces, en este caso, con la secuencia Fibonacci, tenemos ya, si n es 0, entregamos 0. Si n es, si elfis, si n vale 1, entonces tenemos que regresar 1. Y si no, ¿qué quiere decir si n es mayor que 2? En este caso, bueno, en realidad vamos a poner si n es menor o igual a 0, no va a faltar el canal. Alguien que logró preguntarle el código de la secuencia de Fibonacci menos 50. Entonces vamos a decir que siempre si es menor que 0, n va a dar 0. Ya, y si no, eso quiere decir para n mayores que 1, nuestra secuencia de Fibonacci nos debe preguntar que el resultado depende de la n-1 y la n-2. Entonces, out, en este caso, es igual a fibo de n-1 más fibo n-2. ¿Ya? Y este retorno lo podemos poner ahí. Return. Ya, ahí tenemos definida la función solamente agarrando lo que es la definición directa de la secuencia de Fibonacci. La vamos a ejecutar. ¿Qué me falta? Es que no es el CIFES. Ahí sí. El CIFES en otro lenguaje. Entonces, si tenemos eso, tenemos lo que es la secuencia de Fibonacci. Y ahora la podemos probar. A ver, vamos a ver la Fibonacci 1. Va. La Fibonacci 1 debería darme 0 y entrega, bueno, la Fibonacci 1 debería darme 1, perdón. La Fibonacci 0 debería dar 0. La Fibonacci 2 debería darme 1, porque sería 1 más 0. La Fibonacci 3 me da 2, porque sería la Fibonacci 2 menos la Fibonacci 1. La Fibonacci 2 era 2, era 1, era 2. Y la Fibonacci 1 era 1, entonces me queda 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como no quiero estarme recordando, lo que vamos a hacer es va a hacer un for in range. Vamos a calcular los primeros 10 dígitos de los primeros 10 series de Fibonacci. Y que vamos a poner K, K, fibo de K.
y lo vamos. Ahí está. Entonces, esto que está acá sería la secuencia, el índice, y esto sería el Fibonacci de él, o de K en este caso. Entonces, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Y podríamos calcular los 50 primeros números de Fibonacci. Y nos damos cuenta que van el 33, 34, y ahí terminó, no, todavía está calculando. Todavía está ahí, 12, 13, 36. ¿Y hasta dónde le pedí? Hasta el 50, ya vamos a poner hasta los 37. Ahí está, vamos a poner simplemente para que veamos algunos aspectos del computador. Ya, si se dan cuenta, todavía no termina, ¿o no? ¿No terminó el 36? No, lo hice hasta el 38. Ya, más o menos viendo aquí, vamos 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos, y vamos en el 36, y terminó 17 segundos. Ya, 30 vamos a ver cuánto se tarda con 40. Cosas que son importantes, a ver. Bueno, igual no tenemos mucha visión de esto, pero si se fijan, esto es el uso de memoria que está teniendo el computador en este momento y esto es el uso del CPU. Parte del CPU es básicamente porque estamos usando Zoom y lo de la memoria también. Pero si ejecuto la secuencia de Fibonacci, no sé si se alcanza el uso del CPU crece, se dan cuenta está casi al máximo y el uso de memoria no es mucho. ¿Qué está pasando acá? Bueno, ahí tenemos el código escrito de una forma similar, simplemente que el mismo código nomás, pero yo usé los return antes. Pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué esta serie se tarda mucho y la podemos hacer más rápido? Uno de los grandes problemas que tiene Python, especialmente en el caso de estos que son funciones recursivas, es el hecho de que para poder darnos el resultado necesita haber terminado todos los procesos. O sea, cada vez que llama a la fibo n-1, es como que abre un nuevo fichero, abre un espacio para calcular, abre otro espacio, y recién cuando llega a 1 y 0 empieza a evaluar y termina evaluando todo el resultado, sumando y sumando y cerrándolo, empieza a abrir puertas y cuando termina, la cierra todo con Word. Esto en Python es ineficiente. De hecho, como tarea, lo pongo acá, que ustedes calculen el Fibonacci 35 y midan el tiempo, porque después lo vamos a optimizar para que no se demore la nada misma, ¿ya? Pero en Python en general, las funciones recursivas dependen, son muy lentas. Otros lenguajes como Fortran o C, las funciones recursivas son extremadamente rápidas porque tienen un manejo de memoria y de recursos mucho más eficiente. Esto es como un intérprete, es como que es como si tuviera problemas de enfoque Python. Cada vez que abre un nuevo proceso, se distrae, se distrae, se distrae, se distrae, se distrae y no termina nunca de cerrar lo que abrió y por eso se queda pegado por siempre, ¿ya? O sea, una forma más eficiente de un código es que si tengo que juntar estos dos, primero hago esto, calculo, y ya sabe que si tiene que calcular la misma función con el mismo argumento, la puede recordar del otro caso. Pero en este caso, cada uno es como proceso independiente, no se hablan entre ellos y por lo tanto termino teniendo una exponencial de procesos abiertos. Y eso se ve reflejado también al nivel del uso del CPU que le estaba mostrando acá en este lado. Mira, todavía no termina. Ah, ¿no terminó? Sí, terminó. Se demoró 43 segundos en llegar al 49 o al 40. 39, ya que los primeros son, digamos, los puedo ignorar. Pero lo que nosotros quisiéramos es poder calcular la secuencia de Fibonacci rápido. Y eso lo vamos a optimizar, pero va a quedar hacia el final de la clase.
Ya, entonces una cosa importante. La secuencia Fibonacci se puede definir como una variable, como una función recursiva. No está malo per se, es ineficiente, pero es mucho más rápido que tratar de cranear cómo calcular la secuencia Fibonacci de un golpe cada vez. Porque si cada vez tenemos que estar sumando el anterior, tendríamos que diseñar una forma de que vaya secuencialmente calculando cada uno de los números de Fibonacci para que lo pueda calcular al final y hacer la suma. En el mismo código, no como una función separada. Ya, eso es un punto importante, por eso en esta segunda clase estamos eh, ¿cómo se llama esto? Condimentando las funciones recursivas. También otro que es un poco dolor de cabeza para las personas que se están introduciendo en el tema de programación es entender que una función en principio es una, de cierta forma, una burbuja o una caja negra donde las variables que nosotros definamos dentro de la función para el código principal o para otra función son completamente invisibles. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la parte del manejo de memorias internas o de variables internas de una función. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una definición, f de x. Dentro de f de x yo defino una variable que solo vive dentro de este bloque, no es una variable externa ni es una variable interna, o sea, perdón, no es una variable de entrada y no es una variable de salida. Tenemos esta variable que se llama var interna y que tiene el valor de un tercio, 1 partido por 3. Y ese valor nos sirve porque la salida es la variable de entrada por esta variable interna. Y yo ejecuto mi código, print f de 1, me da un resultado, pero algo me quisiera saber, bueno, si lo definí en mi código, yo quiero saber cuánto vale este valor, que le puse var interno, y yo sé que vale un tercio. Pero ¿qué va a pensar Python cuando nosotros se lo preguntemos de forma tácita? Ya vamos aquí, esta cosa, vamos a cerrar, no necesitamos seguir viendo cómo se usan los recursos del computador. Entonces vamos a ver variable interna. Internas. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a definir nuestra función f de x y tenemos la variable interna. Interna, perdón, un tercio. Y esta variable nosotros la multiplicamos y el resultado es out. Ahí está. Entonces tenemos definida nuestra función. Queremos hacer el valor f de 3, por ejemplo, y nos da el resultado que es 1, porque un tercio por 3 nos da 1. Y yo aquí tengo definido una variable que se llama var interna con ese valor. Entonces, si a Python le pregunto cuánto vale var interna, ya que en mi código aparece ahí explícitamente, yo lo puedo ver, me va a decir que no existe. Entonces, eso primero nos está diciendo dos cosas. Una, que cuando nosotros tenemos una definición, las variables que creamos dentro de esta función solamente viven dentro de la función. Nosotros, como programa externo o como código que esté por fuera de este bloque de ejecución, no tenemos forma de saber qué contiene esa variable ni el nombre que está dentro de la función. Se vuelve una caja negra. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo a mi función le agregase el imprimir, el var interna, y aquí lo voy a poner con comillas, lo que de la función, var interna, ahora tengo mi, este es un punto, perdón, ahí sí. Entonces, de nuevo, si vuelvo a ejecutar mi función, me dice que var interna vale 0.3333, un tercio. Y si de nuevo vuelvo a preguntarle cuánto vale var interna, me sigue diciendo que no existe. Para el código principal, la variable no existe. Y eso nos está dando de nuevo nos indica que esta variable
que está dentro de mi función, solo vive, ya sea su nombre y su valor, solo vive para este bloque de ejecución. Todo lo que esté por fuera no tiene forma de cómo saber lo que tiene dentro. Y eso es útil, porque en principio en una función nosotros podemos definir nombres de variables que podrían ser repetidas con respecto a variables que viven por fuera de nuestro código, de tal manera que no nos cause inconveniente al escribirlo. O sea, no tengo que estar definiendo la variable x, y, z, porque yo sé los nombres dentro de mi función, ponerle x1, x2, x3 en otra función, porque no quiero que se repitan los nombres. En este caso, los nombres de las variables internas y sus valores son completamente invisibles al resto del código. Desde el punto de vista de manejo, nosotros vemos el código y yo digo es un tercio, pero Python cuando ejecuta no sabe que ese var interna, que nos estamos refiriendo al var interna que vive dentro de esa función. Porque podrían haber otras funciones que tienen también un nombre llamado var interno. Cosa importante a considerar cuando vemos con eso. ¿Qué pasa cuando la variable ahora es externa a nuestro código? ¿Eso qué quiere decir? Que es parte del código principal. Aquí sí podemos ver, o sea, la función sí tiene acceso a ese tipo de variables. Veamos qué quiero decir con eso. Acá en este ejemplo, yo tengo en mi bloque de ejecución de mi código principal, tengo una variable que se llama var externa, le di el valor 2. Después yo tengo una definición, donde en mi definición tengo otra variable que llamo var externa igual a 3. Porque quiero entender qué está pasando en Python o cómo funciona Python. Después pongo out igual x al cuadrado y le pido que me escriba el valor de var externa y después out. Y después le pregunto a mi código principal que me escriba var externa, que me escriba el valor de la función en 12 y que me escriba de nuevo el valor de var externa, por si ha cambiado. ¿Ya? Digamos que en estos pasos, como ustedes están entendiendo cómo funciona Python, es necesario que jueguen con él, entiendan a base de prueba y error y saquen una conclusión de lo que está pasando. Entonces vamos a definir var externa igual 3 o 2, no me acuerdo, 2, def, no sé cómo le puse, f de que no. Vamos a usar la misma función de antes, pero a comer. No quiero andar escribiendo, entonces este le vamos a dar var externa. Le vamos a poner 88. Le vamos a poner un F2 para que quede igual al caso anterior. Y ahí está igual. Sí. Entonces, por ejemplo, yo aquí ejecuto este bloque y posteriormente le voy a pedir que me imprima var externa, imprima el valor de f en 1 partido por 88 para que nos dé 1, de que si var externa acá adentro vale 88, 1 partido por 88 por 88 debería darme 1. Y después le pregunto que también que imprima var externa. ¿Qué creen que va externa? Externa. ¿Qué creen que va a pasar en este código en particular? Primero, yo tengo un valor asociado a una variable que fue asignada antes de la definición. Después la definición de f. Hay una variable que tiene el mismo nombre, que le pongo 88. Esto si estuviera en la línea anterior significaría que ahora equivalía a 2 y equivalía a 88. Después le pido que le imprima mi código, que use ese valor para multiplicarlo por la variable de entrada, y eso nos da la variable de salida, y después mi código imprime el valor de var externa, ejecuta la función, y ejecuta var externa, no imprime var externa. Notar que esta es una definición. Cuando yo hago una definición, no estoy ejecutando la función todavía.
Recién aquí es la primera vez que se llama la función y se hace algo con ella. O sea, antes, esto es una definición que Python no se va a preocupar en ejecutarla y solo se va a preocupar cuando se llame. O sea, cuando aquí se llame, recién var externa podría agarrar el valor 88. Vamos a ver cómo que sale de este experimento. Vamos por partes. Tum. Ya, dice 2, 88, 1 y 2. ¿Qué pasó acá? Vamos por partes. Ya. Aquí tenemos var externa, vale 2. Está en la definición. Y var externa la llamamos, imprime 2. Está bien, porque se llamó acá, lo que yo les digo, la función def de f no se ejecuta, recién se ejecuta en la segunda línea, en esta línea que dice print, la ejecuto y cuando se ejecuta la función, cuando va trabajando, se imprime el valor de var externa, acá, donde dice 88, me da 88, y después termina la ejecución y me imprime el resultado, que es 1. Y posteriormente se imprime var externa. ¿Qué pasó acá? Si se dan cuenta, hay una no ambigüedad, pero a algunos de ustedes les podría complicar el asunto porque yo realmente quería cambiar el valor de var externa pero, con mi función, pero no lo he podido cambiar. Porque aquí valía 2, que era acá. Digamos que esto es un bloque negro. Var externa vale 2, imprimo 2. Cuando llamo a la función var externa, adquirió el valor 88, que se imprime como 88, por ese f2.88. Después llegó a la salida y la salida, lo que está haciendo esta línea es imprimir la salida de f, que es 1 partido por 88, que me da el resultado 1. Y después cuando le pregunto de nuevo, ¿cuánto vale var externa? Vale 2. O sea, vale decir que el 88 que nosotros cambiamos acá no afecta el valor de var externa, a pesar que tienen el mismo nombre. O sea, eso quiere decir que la var externa que está acá con la var externa que está afuera son dos variables distintas. En el sentido de que esta sigue la regla de que, como se define dentro de la definición, es completamente independiente de lo que está ocurriendo afuera, a pesar de que tengan el mismo nombre. ¿Qué pasa? Y este es el otro detalle, a ver si lo tengo aquí. ¿Qué pasa si yo comento var externa igual a 88? Ya no estoy asignando. ¿Mi código va a funcionar igual o no va a funcionar igual? A ver, bueno, antes de funcionar igual, vamos a complementar más mi código para que lleguemos a un seguimiento de esto. Antes, aquí le voy a poner antes del def. Después del def. Ya, y ahí lo tenemos un poquito más ordenado. Después del. Después ejecutar f. Ya, ahí lo tenemos más ordenado para que veamos en qué parte de nuestro código está. Lo va dentro de él. Ya. Entonces, de nuevo, si ejecuto mi código, debería pasar que escriba 2. Tenemos la definición, que escriba 2, porque ya vimos que lo que está dentro de un def no afecta. Y que ejecute la función, y cuando llega la función va a imprimir var externa. Pero var externa nosotros no la hemos definido dentro de mi función. O sea, no está como variable, no está en este sentido. Y nosotros ya hemos visto en Python que si llamo a una variable que no le hemos dado ningún valor, Python me alega. Entonces, si en mi código de acá yo no he definido la función plumón. Si yo le pregunto que me imprima plumón, me va a decir, no existe el nombre plumón. Entonces, para una variable que no he definido dentro de mi función, ¿me dará un error o no me dará un error? Entonces vamos a ejecutar para salir de la duda. No me dio error, y si nos damos cuenta, ¿qué está pasando acá? Tenemos, antes del def, var externa 2, vale 2. Después del def, vale 2.
porque no ha habido ningún cambio en la variable var externa. Y cuando ejecutamos la función con el argumento 1 partido por 88, nos da que dentro de f, dentro de la función, var externa sí tiene un número, tiene un valor asociado, que es el 2. Eso quiere decir que si yo defino una variable fuera de mi def, eh, el procedimiento que haga dentro de mi definición sí va a tomar en cuenta el valor de esa función que está por fuera, el valor de esa definición que está por fuera. Entonces, digamos, si yo defino acá, antes de ver él, va a saber que existe var externa. Si yo a var externa le cambio el nombre adentro, le puedo cambiar, o sea, le cambio el valor dentro, va a afectar solamente a este bloque de ejecución, pero este lugar ya todavía protegido, no se ve afectado. Y de esta manera yo puedo hacer mi cálculo. Y si nos damos cuenta, eso pasa. Como ahora es tos, en vez de 88, en vez de 1 partido, en vez de 88, cuando lo multiplico por 1 partido por 88, me sale este número tan complicado de ver. Pero en todos los casos, var externa vale 2. Importante. Si la variable se define por fuera de la definición y antes de la definición, nuestra función va a saber. ¿Qué pasa si la definición fuese var externa? La voy a tener que borrar, eso sí. La defino después de mi def. Eh, del var externa. Eso debería borrarme. A ver. Lo vamos a borrar acá afuera para que no cambie nuestro código. Le vamos a preguntar para asegurarnos si existe var externa. Claro. Ahí como yo borré la variable var externa, cuando le pregunto que me imprima var externa, no está definido. ¿Ya? Estamos en el caso de que nuestro código nunca se hubiera ejecutado antes. ¿Qué va a pasar ahora? Yo en mi definición uso a var externa, pero la defino, le asigno un valor después. Si la ejecutamos, ¿qué va a pasar? Funciona igual. ¿Eso por qué? Porque nuestra función está siendo llamada después que nosotros asignamos el valor. ¿Qué hubiera pasado? Ahora vamos a cambiar el asunto. Vamos a volver a borrar var externa. ¿Y qué pasa si la función la llamo antes de que nosotros le demos un valor a var externo? Ahora sí nos vale, porque la definición necesita var externa, pero en el momento de que es llamada, de que es invocada, esa variable no está en ningún lado. No es una variable interna, no es una variable externa, nada. Entonces, muy importante, recuerden, que esto que está de aquí hacia abajo es una línea de tiempo y todo tiene que ser consecuente. Acción y reacción en cierta forma, si lo quieren ver. Ya, ¿qué más? Aquí podemos estar harto rato jugando con esto. Eh, ¿Qué pasa si realmente nosotros estamos empecinados en que esta variable la queremos cambiar? Porque nosotros sabemos que si pongo 88, si la ejecuto, eh, va a funcionar solamente dentro de la función. Pero imagínense que yo realmente, vamos a volver este f de x antes del def, después del def. Ah, ya. Voy a ponerle igual que antes. Vuelvo al caso inicial. Ah, no, me pasé. Imagínense que en nuestro caso, si realmente queremos cambiar el valor, si queremos realmente cambiar el valor de la variable que está por fuera, pero nosotros estamos dentro de una función, nosotros tenemos que definir a la variable con un apellido o con un nombre en este caso. Le tenemos que decir explícitamente que es una variable global. Al decir que una variable global Y significa que ese Y es exactamente igual al Y, bueno, en este caso tiene el nombre Y, pero si este fuera global var externa, ese var externa con el var externa que estaba antes son la misma variable, no dos variables completamente independientes. Y eso significa que nuestra función va a poder cambiar el valor de esa función. Vamos a probar de nuevo.
Entonces, var externa 80 y... la cosa que es... Entonces, si yo pongo aquí global, var externa, y ejecuto mi código, ¿qué va a pasar? Antes del def, vamos antes del def, vale 2. Bien, porque estamos aquí. Tenemos la definición. Después del def, sigue valiendo 2 porque no hemos cambiado, nuestra función no se ha ejecutado, no ha sido invocada. Cuando invocamos la función con 1 partido por 88, dentro de f, la función var externa tiene el valor 88, está bien porque es lo mismo que habíamos tenido. El resultado nos da 1 y después de ejecutar f, var externa ahora vale 88. No vale 2 como hubiera valido cuando no tenía este global. Le quito el global, sale 2. Pero vamos a quitar estas cosas porque si lo ejecuto, pum, me da 88, me da 2. Si la invoco como una variable global, me da 88. Entonces eso nos da un poquito más de juego porque quizás queramos definir una función que quiere modificar más cosas que simplemente el valor de las variables. O sea, queremos comunicarnos de otra forma que no sea por variables de entrada y variables de salida. Porque aquí tenemos algo que es común a nuestro programa principal. ¿Es una buena medida? O sea, ¿es una buena opción que tiene Python poder definir variables globales? Personalmente, no, porque es meterse en un, ¿cómo sería? En un laberinto. Porque si tenemos dos funciones que modifican una variable global, vamos a tener el problema de que se pueden estar pisando la cola unas con la otra e interfiriéndose directamente. Lo mejor siempre es que si van a modificar una variable global, o sea, una variable que está definida afuera, mejor que sea una variable salida y ustedes la definen como tal. Le cambian el valor posterior a ser ejecutado esta función. Vale decir, si yo tomo de nuevo mi ejemplo de este que está acá y quiero hacer exactamente lo mismo, pero sin complicarme, yo, en vez de definir la global, la pongo como un resultado de mi var externa, como variable de salida, y después cuando llamo a mi función, puedo poner no sé, salida, coma, var externa igual eso, print salida, y al ejecutarla, le cambio el valor a 88. ¿Ya? Sin necesidad de usar una variable global externa. O sea, sin necesidad de usar la opción de que sea global. Usualmente, en todos los lenguajes de programación, la mayoría acepta tener variables que son globales, transparentes a todas las funciones y distintas partes de nuestro código, pero han, han abierto esa opción y a las siguientes revisiones quitan esa opción, porque es romper la estructura lógica de un código. Y eso es importante para ustedes. Ya, vamos a ver un último pedacito. Aquí deberíamos haber tenido un ejercicio, pero vamos a ir, vamos a terminar con esto, que es como le había comentado al inicio de la clase, y después vamos a hacer un ejercicio, una tarea de trabajo que es un poquito más entretenido. Vamos a hablar sobre lo que se llaman los type hints. Hints es una ayuda, una indicación en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Traducido así a grosso modo, porque no hay una forma tan corta de llamarlo, que implica una indicación de tipo de variable. Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, por ejemplo, el lenguaje C, si yo voy a utilizar una variable, tengo que decir explícitamente qué tipo de variable es. Y una vez definida, no le puedo cambiar el tipo de variable. Python es, digamos que ese tipo de especificaciones las ignora directamente. O sea, yo puedo definir A como un número real
1.0, y yo le pregunto a Python, imprímeme el tipo de A. Por ejemplo, si yo lo ejecuto así, digo A vale 1, o sea, yo asigné a A el valor 1.0, que imprime el tipo de A, y el valor de A me dice que es un tipo flotante, valor 1. Tranquilo. Si inmediatamente después yo digo que A vale el texto que dice gato, inmediatamente me dice que es un tipo cadena de caracteres con valor gato. Y es el mismo nombre de variable. Ambas son, bueno, aquí dice gato arriba. Ambas son A para Python. Pero pasamos de un punto flotante a una variable de caracteres, y si más adelante le volvemos a cambiar el tipo de objeto que le estamos asignando, cambia de nuevo su estructura. Digamos que Python tiene esa particularidad que puede ser flexible, porque un mismo nombre lo podemos utilizar para distintos tipos de variables, pero a su vez es un dolor de cabeza si nosotros queremos que una variable sea de un solo tipo. No la podemos forzar a que se mantenga de ese tipo. Simplemente al asignarla le cambiamos el valor. Lenguajes de programación más estrictos con eso fuerzan el asunto de que si yo digo, por ejemplo, en C, tengo una variable A que es un número real, yo la puedo definir como DAO, porque es de DAO A igual 1.0, punto y coma, que sería en C, y si más adelante en mi código pongo A igual gato, mi código no va a funcionar, me va a alegar, va a dar un error, porque A es solo un float y no se le puede cambiar su tipo una vez que se definió. Acá, en cada vez que yo le cambio, es como que le diera lo mismo. Entonces, como eso es un dolor de cabeza, no tanto para Python en sí, porque Python va a correr bien, sino para el quien programa, porque si yo quiero trabajar con números y no falta el usuario que me pone, en vez de ponerme un número, me pone una cadena de caracteres y mi código explota, yo quiero tratar de, por lo menos, indicar al usuario, a quien está programando, qué tipo de variable debería ir en mi código. Y eso me ayuda a mí como programador y a la persona que usa mi código para seguir construyendo en base a mi código, cuál es la intención detrás de mi trabajo. Entonces, y esto se le llama time hints. Digamos, de cierta forma, es como un comentario que uno pone en el código que tiene la indicación directamente de poder especificar el tipo de variable. Entonces, por ejemplo, son sugerencias, no son, no es una regla dura, o sea, en el sentido de que si yo le cambio el tipo de variable, Python lo cambia, pero por lo menos hizo el trabajo de decirle, yo quiero que en principio esto sea una variable entera o lo que sea. Eh, entonces, por ejemplo, la definición de un type hint es el nombre de la variable, dos puntos, el tipo de datos que queremos que sea esa variable o la que estamos indicando, y después, por ejemplo, el valor. Usualmente, ustedes, hasta ahora nosotros hemos trabajado sin esto, sin esos dos puntos tipo de variable. No A igual 1. Ahora le podríamos agregar un tipo de variable. Por ejemplo, la variable nombre, dos puntos, str, igual Juanito. Le estamos diciendo de que nosotros queremos que nuestra variable sea una cadena de caracteres. Eso no va a impedir que un usuario le ponga nombre igual 56, pero por lo menos estamos diciendo que quisiéramos que fuese una variable tipo cadena de caracteres. Otro ejemplo que tenemos acá, opa, no, esta no. Eh, por ejemplo, z, dos puntos complex, y le asignamos un número complejo, le estamos diciendo que en principio nosotros quisiéramos que z fuese un número complejo. Y lo que está acá, aunque yo le digo que es como un comentario, no es tan comentario en sí, en el sentido de que no podemos poner cualquier nombre que se nos ocurra. Básicamente, si yo tengo z igual complex, 1 más 4j, y le pregunto de nuevo a Python que me imprima cuánto vale z y que me diga qué cosa es z, me dice complejo 4j. Pero si yo le quitase eso, me diría que es un entero. Yo le estoy indicando que me gustaría que fuese complejo, pero eso no impide
que me cambien el tipo. Por eso es un hit y no es una obligación del código. Fortran o C, si yo digo que es complejo y le doy un número real, me alegaría de inmediato, o cosas más exóticas, un número entero y le doy un número real, alegaría directamente. Ya, ¿qué puede pasar con esto? Yo digo, pero si yo puedo poner lo que quiera, aquí yo puedo poner int, funciona, puedo poner float, funciona, puedo poner que es una lista, funciona, puedo poner que es una tupla, funciona. Entonces, básicamente con un comentario, no tan así, porque yo si quiero poner, me da lo mismo, me da lo mismo, me va a alegar, porque me da lo mismo, no funciona como tipo de base de datos. Hay una forma de que ustedes pueden crear tipos de datos en Fortran, o sea, Fortran en Python, y pueden activar, por ejemplo, la palabra vector no funciona, pero yo puedo definir un objeto que funcione como vector, como variable, ¿ya? Pero después eso lo vamos a ver con más calma. Funciona exactamente igual si lo pongo así. Ya. ¿De qué sirve esto? Y lo vamos a ver después con un ejemplo y después con el ejercicio que van a tener que hacer. Esto es una forma más pedante de escribir el código porque en todas las líneas, bueno, cada vez que ponemos una nueva variable queremos especificar, pero vamos a ver que sí va a ser útil. Por ejemplo, aquí tenemos un código que está sin type hit, funciona A igual 0, type A, A, me dice que es tipo int y tiene valor 0, funciona. El mismo código, pero con type hits, simplemente le estamos diciendo que A tiene la intención de que sea un entero igual 0 y lo imprime y funciona exactamente igual. Acá podría ser un poquito más rápido porque no tuve que escribir esos 5 caracteres que están ahí, más los espacios planos. Pero, desde el punto de vista de comprensión, alguien que lea aquí podría pensar, si es que no vio el cero, ¿qué tipo de variable es? ¿Una cadena de caracteres? ¿Un número real o lo que sea? El de allá me está diciendo, yo espero que sea un entero. Me ayuda a mí como programador para saber qué está pasando. Puedo definir una lista. Lista, dos puntos, list, y escribo mi lista. Pero si quiero especificarle a la persona que va a usar mi código y que en realidad yo quiero números, bueno, aquí lo puse el número entero, pero que fueran números de puntos flotantes, yo podría decir que mi lista es una lista que tiene como elemento float, 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 y me faltó un float, son 4 float, y así la persona sabe o piensa, ya sabría de que en realidad yo quiero una lista de 4 números reales. Claramente, como les digo, es una indicación, no es no es algo que Python, si no se cumple esa regla, me manda un error, es solamente una indicación. Por eso tiene la ventaja y a la vez la desventaja, porque me gustaría que fuese más estricto en este sentido al definir la variable. Eh, por ejemplo, si agarrásemos el ejemplo, lo que vimos al inicio de la clase anterior, que era la función de factoriales, y la mejoramos utilizando el type-int, veríamos que las funciones también se les pueden agregar type-int hints, perdón. En este caso tenemos definición factorial, n, dos puntos int, porque queremos que n en esencia sea un número real, un número entero, perdón, y queremos especificar en esa definición esto, imagínense que no tenemos acceso, queremos simplemente leyendo la primera línea cuál es el resultado de nuestra función, qué es lo que entrega. Yo le pongo menos mayor que, como una flechita, vamos a hacer así como si fuese una flechita, int. Entonces, simplemente leyendo la primera línea, yo sé que mi función factorial tiene como un argumento un número real y tiene como salida un número, o sea, un número entero y como salida un número entero. ¿Sí? Y no tengo que empezar a leer todo lo que hace mi función factorial para abajo, porque yo ya sé qué es lo que espero. Entonces, en este caso, yo puedo definir que out es un entero igual a 1, mis if que me regresen la salida, y si quiero hacer el factorial hago lo mismo que antes. Para acá en range n, out asterisco igual k más 1, y tengo mi solución dentro de para el factorial de C. Y esto realmente es muy útil. Aunque sea irrelevante desde el punto de vista de la ejecución de Python, es muy práctico para ustedes para aclararse qué están haciendo. Por ejemplo, tenemos esta función. Es una función que saqué de un código un código mío nomás que estaba viendo. Y
le oculto porque es una función que es una caja negra, que no sabemos lo que hace, pero simplemente viendo de la definición, asumiendo de que quien programó entendió el concepto de time hint y no mintió, porque yo podría mentir también el programador, le podría poner que esto es un int y en realidad no es un int, digamos que esto está bien programado. Podemos ver la función y decir, ah, ya, de la definición yo sé que la función se llama vnorm, tiene una variable de entrada z, que es un número real, una variable que se llama sz, es un número entero, una variable que se llama chi, que es flotante, una variable que se llama chi1, o sea, si1, que es flotante, si2, que es flotante, y el resultado es un número real, un flotante, que es lo que vemos acá con el retorno out. Todo esto que está entre medio, del punto de vista práctico, no nos interesa, porque nosotros vamos a usar la función, no queremos desarrollar sobre lo que está dentro de la función. Ahora, si les descomento el asunto, ustedes ven esa función y ya tendrían que empezar si es que estas cosas no existiesen, ese float y todo eso estuviera así, tendrían que empezar a leer lo que está pasando dentro de la función para entender si la salida es un número real, es un número entero, una cadena de caracteres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este pequeño aditamento que estamos agregando como un mini comentario del tipo de caracteres es útil para aclararnos qué está haciendo el código. Bien, entonces ya con eso y también pensando que el próximo jueves tienen taller, vamos a hacer un ejercicio, este que está acá. Vamos a reformular la función fibo de n, el número de Fibonacci, de tal manera que no utilice recursión. Nosotros hicimos el ejemplo con recursión, ahora queremos que se calcule, cada vez que se calcule, que se calcule en todos los números. Utilizando siempre time hints para que quede más claro, más limpio el código, y después escribir una función FiboNew que calcule los números siempre de cero y entregando el valor del enésimo número de la secuencia. Esta vez va a entregar todos los números. Y después verificar cuál de esos números que están en la secuencia Fibonacci son números primos. Este sería el caso, como ya tienen la función de la parte anterior que se llama es primo, es cosa de empezar a ensamblar funciones unas con otras para que salga el asunto. Ya, vayan, empiecen a. Igual tenemos harto tiempo. Vamos a dar 10 minutos primero para la primera parte, para que entendamos qué hay que hacer. 10 minutos. Recuerden, entre más claro sea su código, es más fácil que ustedes mismos lo entiendan. Y también entender el problema que quieren resolver les va a ayudar. Ya recuerden que la serie de Fibonacci se define muy bien. Y después, ahora la idea es pensar cómo yo defino esto, no recursivamente porque pasa eso. Yo les mostré una solución y ahora tienen que tratar de pensar fuera de esa solución y tratar de visualizar cómo yo haría esto mismo sin necesidad de llamar a la FN. Sin necesidad que para la FN necesito la N-1 como función. Ahora necesito que todo esto esté contenido en un solo código. Y lo vamos a comparar con el otro, con el Fibonacci recursivo, con el no Fibonacci, a ver cuál es más rápido. Haz una carrera de Fibonacci. Y después se van a topar que si se meten en Wikipedia a ver los números Fibonacci, existe una familia de números Fibonacci. Existe una extensión real de los números Fibonacci. Existen otras cosas que se llaman los números de Fibonacci, que sería que esto es n-1 más n-2 más n-3, y combinaciones con distintos pesos, y sale un montón de propiedades dependiendo de la familia de secuencias que quieren hacer. De hecho, mientras ustedes ven eso, les puedo mostrar, creo que había un video ¿cómo se llama el tipo este? Creo que se llamaba Stand Up Math,
y él hablaba de los números de las, y de hecho lo hacía en Python básicamente, cómo generaba la extensión de los números de Fibonacci. A ver si lo encuentro. Ah, eso es lo que hace. No hace una extensión real, sino que hace una extensión compleja, al plano complejo de lo, y hace un código en Python simplemente. No. Vamos a la solución. Adelante la solución. Mm, Ahí está. Claro, digamos que este es el plano complejo, el eje real, el eje imaginario, y lo que tiene ahí son las secuencias de Fibonacci, el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y así. Y habría que ver el video para ver cómo hizo la extensión compleja, pero creo que usted utilizó el número phi, el número del golden, la razón áurea. Bueno, mostró el código, gráfico para distintos valores reales e imaginarios, y lo que sale, a ver cuando lo muestre, una curva que sale así. Básicamente, no me acuerdo qué tiene que ver, esto tiene que ser con el número original y la extensión tiene esa pi. Pero simplemente agarrando el número Fibonacci, la secuencia de Fibonacci y extendiéndolo al plano completo. Habría que ver bien cómo hizo la extensión, pero cambiando el parámetro. Ah, vale. No sé por qué puse su cabeza ahí. Ahí la veo. Claro. Si no- si- tratando de hacer memoria, creo que lo que él hizo fue. Claro, esa línea sale si es que toma que el número complejo, z, x más y veces un número, fijo, griega, mayúscula. Y simplemente cambió z, cambió x y este lo mantuvo fijo. Esto que está haciendo acá es mantener el radio fijo, no, mantener la fase, o sea, el a la y teta, si se acuerdan, y cambiar el r, y le sale una espiral y cosas así. Simplemente con la misma. Y siempre los números pasan por la secuencia de Fibonacci, pero aparecen números negativos, que serían como unos Fibonacci negativos. Pero bueno, eso pueden hacer si están aburridos un día. Pueden empezar a programar los números Fibonacci complejos. Pero es importante esto que está acá ahora de trabajar con él. Si tiene sentido lo que estamos diciendo ya. Aquí vamos a hacer desarrollando los, la secuencia de Fibonacci. Ya, entonces si yo tengo, aquí vamos a hacer, antes de hacer la definición, antes de definir la función, vamos a trabajar sobre un programa que hace eso y después la encapsulamos. Entonces vamos a tener una lista o NFIO, que son los números de Fibonacci, y en principio es una lista vacía, porque no tenemos números, bueno, no perdón, me equivoqué. Tenemos el cero, el 0 y 1, que son los primeros dos números de Fibonacci, F0 y F1. ¿Ya? Si queremos usar type hints, ya podríamos definir que esto es una lista. Lista, por ejemplo. Ya, ahora, ¿qué necesitamos? Si queremos calcular el tercero, nosotros podemos tener otro número que es el next fibo, que básicamente es n fibo
depende del último elemento, y en listas el último elemento tiene el índice -1, y el anterior al -1 tiene el índice -2, ¿ya? O sea, si yo hago eso, imprimo NextFibo, y esto sería, este sería un entero, para que usemos los type hints. Si hago eso, me sale 1. Perfecto. Porque tengo que el F0 es 1, el F1 es 1 y el F2 es 1. Recién el F2 es 2. Y después viene 3, 5 y se dispara esta cosa. Ya. Ahora, ¿qué necesitamos hacer con esto? Agregarlo a la lista de los n Fibonacci. Y eso se hace con el nfibo append. Exacto. Append. Pum. Y agarramos next fibo. Si hago eso y le digo a mi código que imprima, bueno, aparte de ese, que imprima la lista nfibo, me sale 0, 1, 1. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para que esto funcionase continuamente? Porque esto ya funciona para uno. O sea, si yo agarrase esto mismo y lo copio y vuelvo a calcular, me sale, va, sin este, perdón, sin esa línea, si yo copio las últimas dos, me doy cuenta que next vivo va a tomar el último elemento. De hecho, vamos a copiar eso y lo vamos a poner ahí para ver qué pasa. Va a copiar el último elemento, que en este caso sería 1, y el penúltimo, que sería el otro 1, y lo sumaría. Me debería dar 2. Y agregar el 2 a mi secuencia. Entonces tenemos el 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2. Lo agregamos al final. Entonces, básicamente, si yo agarro eso y lo copio una vez más, y otra vez más, y otra vez más, me empieza a dar la secuencia de Fibonacci. Tengo el 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos acá? Repetimos lo mismo muchas veces. Y eso se puede reducir con un for o un while. Depende nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro ánimo. Y yo copié tantas veces esto que ya. Entonces sabemos que tenemos que repetir lo último. Entonces lo vamos a quitar esto. Boom. Entonces estas últimas dos líneas son las que nos interesan. Vamos a usar un for. Para j in range, no sabemos el range que necesitamos, pero tenemos que hacer eso muchas veces. Si le pongo 10, ya sabemos que esto funciona. Le vamos a poner un len. Basta. Tiene 12 números. Y este sería el F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11. Claro, este que sería el Fibonacci 11. Y yo aquí puse 10. Entonces, si yo quiero el número de Fibonacci n igual 11, entonces sería n, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, -1. Ahí sí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este sería el F11. Entonces aquí yo podría decir n, que me imprima n, y que me imprima el último de la lista, el -1. Y ahí tendríamos el Fibonacci, el onceavo Fibonacci, el F11,
vale 89. Y esto simplemente no es una función todavía. Todavía no la hemos encapsulado. Simplemente pusimos aquí n igual 11. Pero si quisiéramos encapsularla, tendríamos que agarrar esto mismo. Fibo, va. Y hacer la definición. Def fibo new. Vamos a poner ahí n. Y nosotros que sea un entero. Y como resultado entrego un entero. Vamos. Copiamos nuestro código. N ahora viene de externo, una variable externa, esto está al inicio y todo esto está ahí dentro de la tabulación correspondiente. Y nosotros queremos regresar el valor. Entonces necesitamos que sea return, ya sea ese valor lo podemos generar como un out para que no nos complique, out, y entregamos out. Por ejemplo, y ahí tenemos una forma de definir los números de Fibonacci, pero utilizando listas. Hay otra forma aún más compacta que es sin usar listas. Y ahora veamos, vamos a medir el tiempo. Import time, start time igual time. Vamos a generar vamos a calcular el Fibonacci, el, ¿cuál es el que se llama? El 39. El 39. Y print, tardó. Y aquí ponemos time, punto time. Bueno, vamos a poner delta time. Delta time es igual a time menos start time. Ahí está. El delta t. Delta time. Ya, a ver, ahí vamos a calcular este. Creo que todavía está en memoria el anterior Fibonacci, el Fibo old, por llamarlo así, que se llamaba solamente Fibo. Entonces vamos a correr el primero. O sea, el primero que definimos, el que es recursivo. Ahí va. Taca, 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 taca. No sé, se demoraba como 30 segundos, 40 segundos. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Ahí será. 17 segundos. 17,5. Ahora vamos a ver cuánto tarda nuestro nuevo Fibonacci utilizando listas, el número 39. 7 por 10 a la menos 5 segundos. Claramente mucho más rápido que la versión recursiva. Entonces ahí hay cosas importantes. El lenguaje Python, la recursividad no es eficiente. Otro lenguaje es más eficiente que la forma secuencial, pero no todos los lenguajes son prácticos. Pero para todo. Entonces ahora podríamos calcular el Fibonacci, no sé, el 390, a ver cuánto tarda. El, bueno, y digamos que se me olvidó imprimir voy a poner, ya, ya no tengo, vale. Ahí está. El Fibonacci 390 vale eso. Y el 500, no sé hasta dónde va a aguantar esto porque hay un número máximo que el 1000. Y a ver, lo que sí podemos hacer es preguntarle cuánto es el largo de la... Si vamos a transformar los números a tabla de caracteres. Su largo y tiene dígitos. Vamos a transformarlo a una cadena de caracteres y le vamos a calcular el largo de esta cadena de caracteres. Vamos a ultra concatenar funciones. Ya, a ver. Tiene 2900 dígitos. 2090 dígitos. Si le pongo otro,
Aquí se nos va a morir el computador. No, y accede al límite de 400, 300 dígitos. Entonces, ahí 2900. Entonces, si pongo 20.000, ¿será que? O ya se nos. Ahí estamos en el límite. Entonces, esta cosa tiene 4180 dígitos. Ahí. Termina en 25. Ahora lo otro sería verificar con la función que ve números primos, no este número, claramente, pero empezó. Exacto. Bueno, el 10 y ahí volvemos un número más. Quedó 10. Entonces imagínense que aquí simplemente con este código hicimos ya una mejora gigante en la secuencia de Fibonacci. Ahora falta, acuérdense de esto, de la secuencia de los números, de cuáles de esos números de Fibonacci de la secuencia son números primos y cuáles no. Verificar esa parte. Ahora, otra forma que hay que no utilice recursión y que no use listas, si no me acuerdo, es usando dos variables al mismo tiempo. Pero no me acuerdo bien. Tendríamos que. ¿Nos juntamos de hora? Ah, no, 10 minutos. A ver, otra forma. Importante también lo que les digo. Acá nuestra función también se ve bonita, en parte porque le pusimos los type hints. Sabemos entender que hay un número entero y sale un número entero. Si la queremos dejar bien profesional, tendríamos que poner aquí función que calcula los números, entrega, entrega la secuencia, el número n de la secuencia de Fibonacci. Entonces, en esta forma ustedes tienen un código bonito. Claro. Si queremos hacer otra versión del código de Fibonacci, pero es que le vamos a ver new, final, como los escritos de los informes laboratorios. El nuevo función de Fibonacci, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, vamos a definir un A0, que es el primer, o le vamos a poner F0 para que F0, que es el, no, F0, bueno, A0 igual 0, que es el primer número de Fibonacci, A1 igual 0, que es el segundo número de Fibonacci, que es igual a 1, y el tercer número de Fibonacci depende de los dos anteriores. O sea, si yo tengo aquí una variable que se llama C0 o A1, A2, depende de A1 más A0, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa acá? Ahora que A2 lo he creado, el valor de A2 se lo podríamos asignar a A0, ¿no? No, a A1, perdón. Entonces, A1 ahora sería A2 y A0 debería ser A1, pero aquí ya lo tengo mal expuesto porque este debería ir después. Ahí. Y esto, si no me equivoco, debería funcionar igual que antes, pero sin las listas. Y el valor del Fibonacci out debería ser A2. Vamos a comparar. Veamos, entonces vamos a imprimir. Vamos a ver si funciona. El Fibonacci 1. Vamos a poner lo mismo que acá. Vamos a comparar si es el mismo valor de Antal.
Vamos a ver, el Fibonacci 10 era el 55. Ahí vamos a tener que ajustar. 55 y tiene dos dígitos. 39, no me acuerdo cuánto era. 63, 24, 59, 86. 39, 63, 24, 58, ya. Esta otra función, la Fibo new, es igual a la otra, pero sin las listas. ¿Tenemos una mejora o no tenemos una mejora? Vamos a tener que comparar. Le vamos a poner cuál número se tardaba aquí. Le vamos a poner el 300. Se tarda 0.002.3. ¿Ya? Y vamos a ver el 300 con nuestra nueva función. 0.0012. O sea, como la mitad. Ahí hay 3 ceros y un 2. Y aquí hay 3 ceros y un 1. O sea, básicamente, entre poner lista y no poner lista, casi no ganamos. Bueno, redujimos la mitad del tiempo. Pero a esta escala, si ya sabemos que no podemos calcular más allá del 10.000. Claro, aquí 0.0049. Vamos a poner 10.000. 10.000. No, 10.000 o 100.000. No, 10.000. 0.0113. 00. Claro, este sigue siendo más rápido, el que no usa lista. Y debe ser que a medida que más números coincidamos, un número de Fibonacci más grande de la secuencia necesitamos almacenar cada vez más números en una lista. Mientras que este que está acá no necesita almacenar todos los números anteriores, solamente los últimos dos, porque se está actualizando ya. Entonces, veamos este código, porque como les digo, a veces uno ya por la experiencia, uno esto básicamente casi como que lo corre en la cabeza. Pero ahí está. Y ahí calculamos el tercero en base a la suma de los otros dos. Pero ahora, el uno, lo que estoy diciendo acá. Sí. Básicamente, cuando calculamos el tercero, este que está acá va a saltar a la posición para la siguiente iteración. Este que está acá salta a la posición de que está aquí y el A2 se transforma en el nuevo A1. Entonces, por eso viene esta actualización de las variables. El A0, en esta ejecución, después de calcular el tercero, el que estaba último ahora adquiere el valor del que estaba penúltimo y el que estaba penúltimo adquiere el valor del que acabamos de calcular. Porque cuando volvamos a correr, vamos a necesitar esos dos valores a 0 a 1 actualizados para calcular el siguiente. Y así se va. Por eso es necesario esas líneas. Y ahí creo que hay una forma aún más compacta de escribir estas tres líneas en una línea, pero ahí sí no ganan nada. A ver cómo se calcula esa línea. Sí, no sé. Había una forma que era aún más compacta de escribir eso, que está ahí. Pero lo mejor es escribir siempre de la forma que ustedes pueden entender lo que están haciendo. Ya, entonces ya estamos listos con la hora. Vamos a parar la grabación acá.